Los saludo con la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo, sea la que more y gobierne en sus corazones. Mi nombre es Fernando González y soy miembro de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. En esta ocasión platicaremos acerca de nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Andar en novedad de vida, andar en una nueva vida. Es importante, es necesario que todos nosotros volvamos a nacer. Así se lo dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede. Que quede claro, esas son palabras del Señor Jesucristo y nadie las puede debatir. Dijo él, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. No puede ver. Así es que es necesario, le dijo el Señor a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, de andar en novedad de vida. Es lógico, Nicodemo no le entendió. Él pensó que hablaba de un nacimiento, como todos cuando nacimos en este mundo, que vinimos en el vientre de nuestra madre. Así lo entendió Nicodemo. Pero el Señor le aclaró: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y el apóstol Pablo nos va a ilustrar un poquito acerca de ese nacimiento, de volver a vivir, de volver a la vida. ¿Para qué quiere el Señor que volvamos a nacer de nuevo? ¿Por qué quiere que volvamos a tener vida? Lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué condición estábamos? Estábamos muertos, no teníamos vida. Por eso era necesario nacer de nuevo, pero ya no en un nacimiento físico o carnal, sino en un nacimiento espiritual, porque dice Pablo que estábamos muertos. Por eso el Señor nos dio vida, nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo para andar en nueva vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Es lógico que para tener vida es porque estábamos muertos, no teníamos ninguna vida. Cuando estabais muertos, ¿qué era lo que había ocasionado en nosotros esa muerte? Los delitos y los pecados. Aquí el apóstol Pablo habla de dos cosas. Habla de delitos y habla de pecados. Aunque ambos son pecados, pero no es lo mismo el pecado al delito. Ahorita nos va a explicar el apóstol Pablo, en los cuales anduvisteis. En esos delitos y en esos pecados, dice el apóstol Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, en un tiempo pasado. ¿Por qué? Porque ahora los efesios ya tenían vida. En Cristo Jesús habían alcanzado la vida. Y todos aquellos delitos y todos aquellos pecados que habían cometido y que habían andado en otro tiempo, les habían sido perdonados para que ellos ahora tuvieran vida. Siguiendo la corriente, fíjense dónde está el pecado. Se sigue la corriente de este mundo. ¿Y qué es corriente? Pues son las tradiciones. Que hay personas que te pueden decir: mire, yo no me meto con nadie, yo soy una persona tranquila, yo de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa, yo no fumo, yo no bebo, yo no robo, yo soy una persona bien portada, soy una persona buena. Pero seguía y sigue la corriente de este mundo. Cuando viene una tradición o una fiesta en cualquier país donde se encuentre, la sigue, porque es la corriente de este mundo, porque toda la gente anda feliz, anda contenta. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Potestad quiere decir autoridad. ¿Y el príncipe quién es? Es Satanás. Es Satanás quien lo incita.
Es Satanás quien lo invita a que siga la corriente de este mundo. Aunque él no se meta con nadie, aunque él no tome, no fume, pero si se llega a una reunión social, es cuando toma muy poquito, cuando fuma, y lo dice, yo nada más tomo o yo nada más fumo en reuniones sociales. O sea, está siguiendo la corriente de este mundo porque hay un espíritu quien lo incitaba o quien lo incita. Ese espíritu es el príncipe de la potestad, de la autoridad del aire. Vaga por los aires. Por eso decía el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, autoridades que vagan por los aires. Ahí está ese espíritu que aquel hombre, aquella mujer lo incita a que cometa pecado. Pero no lo hace él solo porque dice él, yo no cometo, a mí no me gusta, yo no agravo, yo no agredo a nadie, yo no tomo, yo no fumo. Pero cuando se llega a una reunión, la misma sociedad, el mismo mundo lo absorbe y ese espíritu que tiene potestad sobre esas cosas lo incita a que tome, a que beba. Ese, esos son los pecados de los hijos de desobediencia, porque recuerden que Pablo habló de los hijos de desobediencia, pero también habló de los hijos de ira. Y los hijos de desobediencia son los que siguen la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos aquellos que en el transcurso del año se la vivieron trabajando, portándose bien, pero en una reunión, en alguna tradición que celebran en su pueblo, en su ciudad, se reúne y ahí toma y ahí comete algún pecado, pero porque es incitado. A ese se le llama hijo de desobediencia. Otros no fuman, no toman, pero tienen otra mujer, tienen dos mujeres, viven en adulterio y a Dios no le gusta que adultere el hombre o que adultere la mujer, porque eso le prohíbe la entrada al reino de los cielos. Pero el hombre desobedece, por eso se le llama hijo de desobediencia, porque desobedece a los mandamientos de Dios. Y luego dice, pero ¿qué tiene de malo que yo tenga dos mujeres, que tenga tres mujeres? Se le llama adulterio. Esos son los hijos de desobediencia. Muchos practicábamos antes de llegar a la nueva vida, a la vida que Cristo nos dio, practicábamos la fornicación, el adulterio. Otros eran afeminados, otros se echaban con varones. Esos son hijos de desobediencia, por lo cual, dijo el apóstol, les prohíbe esas prácticas de esos pecados, les prohíbe la entrada al reino de los cielos. Y Cristo nos dio vida, Cristo nos resucitó, Cristo nos levantó de esa muerte en que vivíamos y ahora andamos en una nueva vida. Ahora andamos nosotros en un renacimiento. Ahora, esos son los pecados en los que anduvimos en otro tiempo, pero faltan los delitos. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con los delitos y con los hijos de ira? ¿Quiénes son estos hijos de ira? Ira o enojo no solamente estos hijos producen ira en Dios, al enojo de Dios, no, sino también a veces despiertan la ira, el enojo del hombre, de la población, de la sociedad. Pero ¿quién puede producir ira o enojo en la sociedad? Aquella persona que viola a una mujer o a una niña. ¿Qué siente la población?
¿Qué siente la sociedad hacia esa persona? Hay lugares donde a esa persona la toman, la golpean, le pegan y la linchan, a veces hasta le quitan la vida por cometer ese acto tan vil y tan reprobable, aún en la sociedad, aún en las personas, en el pueblo, en el rancho o en la ciudad. Ese se le llama hijo de ira, porque produce la ira, produce el enojo, no tanto de Dios, sino aún en la misma sociedad. Ese es el ejemplo que se pone de una persona que ha violado a una mujer o a una niña. Otro ejemplo que podemos tomar es de un ladrón, aquel que se mete a las casas a robar. Claro, por supuesto que el dueño de la casa, cuando ve que sus cosas han sido hurtadas, han sido robadas, le produce ira, le produce enojo. Y no una vez, hay veces que se meten 2, 3 veces a robarle, y no en una casa, en otra, en los vecinos también les roba, y sienten mucho coraje, mucha ira hacia aquel ladrón. Y todo eso que comete es un delito. Esa persona es digna de cárcel. El violador es digno de cárcel. Ambos deben de cumplir una pena en la cárcel. Y en muchas partes hasta los linchan, hasta les quitan la vida, a los secuestradores, a los homicidas. Son gente que produce ira. Por eso dice el apóstol Pablo, vivíamos muertos en delitos. Esto que estamos hablando de los hijos de ira, estos son delitos. Aparte de pecado, ya son delitos que se castigan con la cárcel, o a veces la misma sociedad los castiga, los golpea. A un ladrón, a un secuestrador, a un violador, a un estafador, a un homicida. Esos son delitos por los cuales merece cárcel, merece un castigo, aún en esta misma sociedad, en este mismo mundo. Por lógica, que ante Dios, pues no tiene derecho a la vida eterna. Y los otros, pues son pecados los que comete la gente, que quizás no merecen cárcel, como aquella persona que se dedica a decir malas palabras, siempre de su boca salen malas palabras, son pecados, son cosas que el hombre comete, el adulterio. Entonces son pecados que viene cometiendo el hombre, la fornicación, pero aquellos que cometen delitos, esos sí son penados y son castigados por la misma sociedad, por las mismas autoridades, y le dan una sentencia de varios años en la cárcel. Y dijo el apóstol Pablo, y estos erais algunos de vosotros, le dice a la iglesia de Corinto, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, es decir, ahora andan en novedad de vida, andan en nueva vida. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, estando todos nosotros muertos en delitos y pecados. Ninguno de nosotros podía decir, yo tenía buenas obras. Por eso el Señor me rescató. Por eso el Señor me puso en una nueva vida, por mi buen comportamiento, por mis buenas obras. Jamás, jamás íbamos a tener delante de Dios buenas obras. Porque ¿cuáles son los pecados? Veremos una lista de pecados que dice el apóstol Pablo, que en su doctrina, en su enseñanza que le dejaba a la iglesia primitiva, les hablaba de esa lista de pecados que les iban a estorbar para entrar al reino de los cielos. En Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 nos enseña el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice, no erréis, o sea, no se equivoquen.
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, dice el versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todo eso lo practicábamos nosotros en otro tiempo, dice el apóstol. Y esto erais vosotros, porque Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Estos eran los pecados que practicábamos, por los cuales estábamos muertos. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Acuérdense que en Efesios decía que hacíamos la voluntad de la carne. Seguíamos la corriente de este mundo en los deseos de nuestra carne, porque la carne tiene sus deseos. Vamos a ver ahorita cuáles son esos deseos, cuáles son esas obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Fíjense cuánto pecado. Si no teníamos uno, teníamos otro. Si no cometíamos aquel, hacíamos este. O hay veces que practicábamos 2 o 3 pecados, porque ese era el deseo de nuestra carne. Hacíamos la voluntad de la carne, dijo el apóstol Pablo. Y ahí está la voluntad de la carne, los deseos, las inclinaciones de la carne. Todos esos pecados nos habían dado muerte. O cosas semejantes a estas, dijo el apóstol Pablo. Porque no menciona la drogadicción, el fumar, pero son cosas semejantes a todas esas que acabamos de leer. ¿Qué producían todas esas obras o todo eso, ese trabajo que hacíamos, la voluntad de la carne? Producían en nosotros una muerte espiritual y no nos permitían, porque dijo, porque los que practican tales cosas, los que practican el adulterio, la borrachera, los pleitos, los celos, las iras, las disensiones, las herejías, la idolatría, todos los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Vean qué importante, porque el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar. Porque el volver a nacer es dejar muerto al viejo hombre, lleno de pecado, lleno de maldad. Es decir, matar a todo ese pecado, para que nazca una criatura nueva, en novedad de vida, libre del pecado. No quiere decir que no exista ya el pecado, que pueda cometer pecado. Me refiero libre del pecado a que todo el que había cometido, todo aquel pecado que había practicado, le ha sido perdonado. ¿Y quién es el que le dio esa vida para andar en nueva vida? Fue Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Porque todo el pecado produce muerte. Todos esos pecados nos dieron muerte cuando vivíamos en delitos y pecados. Porque dicen Romanos capítulo 3, versículo 23, porque hay personas que dicen, yo soy una persona buena, yo no me meto con nadie. Dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay ninguno que diga, yo verdaderamente me gano el reino de los cielos porque yo sí soy muy bueno. Yo no cometo ningún pecado. Todos pecamos. Dijo el apóstol, todos pecaron y están destituidos, o sea, lejos del reino de Dios. Por eso es importante entender el nacimiento, nacer de nuevo.
Porque la paga del pecado, dijo el apóstol Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué salario nos va a traer el pecado? Cometer la fornicación, el adulterio, las borracheras, la idolatría. Si yo sigo practicando esos pecados, las orgías, la adivinación, la brujería, si yo sigo practicando ese pecado continuamente, ¿qué me va a traer? ¿Qué me está ocasionando a mi alma, a mi espíritu? Me está ocasionando la muerte. Y para que yo tenga vida, necesito nacer de nuevo. ¿Y cómo es que voy a nacer de nuevo? Nacer de agua en el bautismo y nacer de Espíritu Santo, del bautismo en Espíritu Santo. Es la única forma en la que yo puedo nacer para que todos mis pecados queden perdonados y ahora tenga yo una vida y vida en abundancia y alcanzar la vida eterna. Porque nosotros estando en esos pecados, en esos delitos, no teníamos ninguna buena obra. Nadie se puede jactar de decir, yo sí tengo buenas obras. Habrá gente que estando muerto en delitos y pecados, haga una buena obra, sí, pero le cuenta delante de Dios, no le cuenta delante de Dios. Un ejemplo que quisiera poner como aquella persona que es un ladrón, que se dedica a robar a mano armada, y esa es su vida, siempre ha vivido asaltando, siempre ha vivido robando, pero va pasando por una casa y esa casa se está incendiando y hay una niña que grita desesperada, y este ladrón, que toda su vida ha sido ladrón, incluso hasta ha matado con el arma que lleva, entra a esa casa corriendo y saca a la niña y le salva la vida. ¿Cometió algo malo? No, hizo una buena obra. Deja a la niña y se va y sigue en su vida, practicando el robo, practicando el asesinato, pero le acaba de salvar la vida a una niña. ¿No será una buena obra delante de Dios? Esa obra no le sirve. Esa obra no le beneficia, porque lo que practica es el pecado, es la maldad, y esa maldad lo tenía muerto, lo tiene muerto en delitos y pecados. Si alguna buena obra hace, no le cuenta, porque dice Isaías, el profeta Isaías nos ilustra y dice en el capítulo 64, versículos 5 y 6, he aquí, te enojaste porque pecamos. Están hablando con Dios. Dios le molesta el pecado. A Dios no le gusta que el hombre peque. He aquí te enojaste porque pecamos. En los pecados que hemos perseverado por largo tiempo. Fíjense, el hombre persevera. ¿Qué quiere decir perseverar? Que está continuamente, que practica. Por eso decía el apóstol Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no cometa, porque hay quien por algún descuido o por alguna cosa comete pecado, pero no es lo mismo cometer el pecado a practicar el pecado. Aquel que lo practica es que está continuamente practicando y practicando el pecado. Por eso dice Isaías, he aquí te enojaste porque pecamos. ¿Qué le ocasiona a Dios que pequemos? Enojo, se molesta. Dice, en los pecados que hemos perseverado por mucho tiempo, por largo tiempo. Claro que Dios se había molestado, claro que Dios se había enojado, porque a Dios le enoja que el hombre desobedezca, por eso le llama hijo de desobediencia. Le molesta que practique pecados que son delitos, le producen ira. Y luego pregunta el profeta, ¿podremos acaso ser salvos? Viviendo en perseverando en ese pecado por largo tiempo, ¿podremos ser salvos? Es una buena pregunta. Y decía el apóstol Pablo, porque los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. Por eso preguntaba Isaías, ¿podremos acaso ser salvos? Dice el versículo 6, y si bien todos nosotros somos como suciedad, delante de Dios todo aquel que comete pecado, que está viviendo en el pecado y cometiéndolo, es como una suciedad, algo maloliente, algo desagradable. Y luego dice, y todas nuestras justicias, es decir, todas nuestras buenas obras, todo lo bueno que nosotros hicimos, son como trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia, no cualquier persona lo agarra entre sus manos y lo frota. Claro que no, porque está lleno de suciedad, está lleno de inmundicia, de malos olores. Ni nosotros lo haríamos por agarrar ese trapo de inmundicia. Pues todas nuestras justicias y nuestras buenas obras, por eso decía el apóstol San Pablo, no por obras, porque todos los que vivíamos en esos pecados y perseverábamos en ellos y los practicábamos, estábamos muertos. No teníamos, aunque hiciéramos alguna buena obra, como la que les comentaba de aquel hombre ladrón y salvó a una niña, esa buena obra no contaba, porque era como un trapo de inmundicia. Y el Salmo 113:7 nos dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿En qué condición estábamos? Como dice Isaías, estábamos en suciedad, éramos como trapo de inmundicia, algo maloliente, por muy buena obra, por un pedacito que quedara, vamos a decir limpio, que dijeran, este trapo, miren, este pedacito, todo el trapo estaba lleno de suciedad, de inmundicia. ¿Cuánta razón tenía el apóstol Pablo al decir, no por obras para que ustedes no se gloríen, para que ustedes digan, ¿ya vieron? Por eso ahora tengo nueva vida, por mis buenas obras, por mi buen trabajo. No, no fue por las obras, sino fue por la gracia de Jesucristo, que ahora opera en nosotros y andamos en novedad de vida. Pero fuimos salvados sin obras para estar en esta nueva vida, en esta novedad de vida, porque todavía falta que entremos al reino de los cielos. Todavía falta que heredemos el reino de los cielos. Esa es nuestra esperanza. A eso nosotros queremos llegar, si Dios así nos lo permite. Es hermosa la enseñanza de nuestro Señor. Es hermosa la vida que nos ha traído. Estando nosotros muertos allá en los delitos, allá en las borracheras, allá en las drogadicciones, tirados en la calle como un trapo de inmundicia, de ahí nos levantó el Señor. No nos cobró absolutamente nada. No nos pidió ninguna obra porque no la teníamos, porque estábamos muertos, pero Él nos quiso dar vida. ¿Y en qué manera? En abundancia, para que ahora perseveremos, para que ahora nosotros vivamos en esa vida hasta llegar al reino de los cielos. Esos pecados que cometimos antiguamente, por muy negros y horrendos que hayan sido, fueron perdonados. Nadie nos podía rescatar, nadie nos podía sacar de ese lugar, dando gracias al Padre que nos ha libertado, que nos ha sacado, decía el apóstol Pablo, que nos sacó de la potestad, quien nos libró de ese poder de Satanás, que nosotros solos no podíamos librarnos. Ahí estaba el hombre en el vicio, aún sus familiares lo tomaban y quizás lo anexaban, lo llevaban a un hospital para que él se restableciera, para que él se regenerara, ni aún así. A otros los metían a la cárcel, a ver si ahí te compones. Ni aún así podía dejar ese vicio, porque había un espíritu, había alguien que tenía potestad, que tenía autoridad sobre nosotros.
pero solamente hubo uno que tenía toda la autoridad. Fue el que nos libró, fue el que nos rescató. Y ahora nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Pero que nadie se jacte que está aquí porque él era bueno, porque se portaba bien como aquel hombre que subió a orar, aquel fariseo, y oraba consigo mismo y decía: Padre, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los demás hombres. Yo sí hago esto, yo sí hago aquello. Al Señor no le gusta eso. El Señor, por gracia, nos ha salvado de esa muerte, de esa condenación en la que vivíamos, porque el pecado da muerte, muerte espiritual, y estando en esa muerte no nos íbamos a salvar. Pero el Señor, por su gracia, nos salvó sin pedirnos nada a cuenta, sin pedirnos ninguna obra, ningún trabajo, porque no lo teníamos. ¿Qué podíamos ofrecerle? Nada. Pero por su gracia hemos sido salvos. Ahora solamente perseveraremos hasta llegar al reino de los cielos, haciendo las obras, porque dijo que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora sí, porque antes no las teníamos, porque antes nuestras buenas obras eran como trapo de inmundicia, pero ahora que tenemos vida y que hemos sido puestos en este verdadero camino, ahora aquí sí hay obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que Dios bendiga lo que hemos recordado, lo que hemos platicado, y que llegue al corazón de las almas. Las puertas están abiertas, los brazos del Señor los están esperando. La iglesia se llama la luz del mundo. Donde ustedes vivan, los seguimos invitando. Por ahí tiene que haber un templo. Se llama la luz del mundo. Acérquense. Con los brazos abiertos los invitamos. Dios los está esperando y quiere darles vida y vida en abundancia. No les va a pedir nada a cuenta. No les va a pedir ninguna obra, ni se les va a cobrar dinero. La salvación es completamente gratis y es para ti, para tu familia, para toda tu casa. Que Dios los bendiga, que Dios sea en sus corazones y en sus casas, sea la gracia del Señor. Me despido con la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo. Siga morando en sus corazones y Dios los bendiga.